Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar con con el mismo mecanismo que hemos estado utilizando de postular un caso, de hacer unas preguntas y comentar todo aquello que esté relacionado al caso y qué preguntas podrían destacarse en un caso de esta naturaleza con el que se postula. La idea es que, como este curso es para aquellos que están interesados en postular a una institución y que les pueden hacer preguntas de casos, no preguntas cerradas necesariamente, aunque también vienen preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son los casos donde el postulante tiene que analizar el caso, ¿cierto? Donde el postulante tiene que, en base a su experiencia y a su conocimiento, darle una solución al caso buscando la opción que sea la más cercana a lo que se está postulando, ¿no? Que la respuesta se acerque más a lo que busca quien hizo la pregunta, ¿no? Yo creo que la idea de cuando se postulan casos es ir descartando, en primer lugar, las respuestas que sean absurdas, ¿no? Que muchas veces el caso se refiere a una temática y por ahí una o dos opciones están vinculadas a otra temática. O que las respuestas sean parecidas. Cuando las respuestas son parecidas es mucho más complicado, porque a veces una palabrita puede cambiar el resultado, ¿no? Pero a veces las opciones son diversas y variadas, entonces ahí sí se puede ir descartando las que estén más alejadas de la temática que se está postulando como caso, ¿no? Entonces es una recomendación que es siempre bueno hacerla para que ustedes aprendan a resolver casos. Yo cuando postulo un caso, se dan cuenta ustedes que voy subrayando, ¿no?, los nombres o algún dato muy concreto que me puede servir para orientarme hacia la solución del caso. No hay que olvidar que nos va a resultar más fácil resolver casos cuando tenemos mucho más experiencia en la materia, ¿no? A veces, si a mí me postulan un caso penal y no soy penalista, me va a costar horrores, ¿no? De repente puedo adivinar la respuesta, ¿no? Pero si me hacen una pregunta en civil, con los años de experiencia que uno tiene, ya puede rápidamente entender el caso y con el conocimiento que uno ya tiene y la experiencia en los casos. Si es como abogado, como juez, como fiscal, no sé, como asesor legal, qué sé yo, ¿no? Esa experiencia te va ayudando a tener un backup de información que cuando se postula un caso se te hace un poco más fácil asumir la solución de un caso y hacerlo de manera más rápida, ¿no? Digamos que es como si yo estuviera a mitad de la carrera de Derecho y me ponen un caso de esta naturaleza, para mí va a ser súper difícil hacerlo. Menos complicado será cuando yo soy abogado, muchísimo menos complicado cuando ya tenga cierta experiencia en el ejercicio de la profesión o en el desarrollo de mis actividades cotidianas, ¿no? Pero en fin, la técnica que ustedes tengan para resolver casos va a depender de lo que más se le acomode a cada uno, ¿no? La solución de casos no es memorística, es decir, ahí está la diferencia entre una pregunta cerrada, que a veces viene en relación a la legislación, y una pregunta abierta, que es un caso donde ya no necesitan saberse alguna cuestión de memoria, ¿no? Sino que lo que necesitan es razonar, ¿no? Razonar para poder buscar la solución del caso. Las técnicas son variadas, obviamente. A mí me funciona siempre
sustraer del caso los datos más importantes, ¿no? Yo les decía en la primera sesión que es bueno en un papel aparte, si es que te permiten en el examen, creo que sí, con un lápiz o con un lapicero, hacer algún cuadro sinóptico o rescatar del caso los datos más importantes. Lees el caso y con esos datos importantes vas cotejando con las alternativas y vas a ir descartando o vas a ir eligiendo tentativamente cuál puede ser la respuesta. Vuelves a leer el caso y ya defines cuál es tu respuesta final, ¿no? Pero en fin, esas técnicas para la solución de casos la pueden ir eligiendo ustedes en el camino, ¿no? Pueden ir implementando alguna que sea la más adecuada. Normalmente cuando estamos en casa o en algún salón de clase podemos utilizar el resaltador, ¿no? En los exámenes de esta naturaleza no se usa resaltador. Entonces probablemente se pueda subrayar en el caso los datos importantes o al costado del caso se pueden sacar las referencias del caso que sean trascendentales para la solución del mismo. Pero en fin, sigamos entonces con los casos que tenemos para esta sesión. Ya vamos a compartir pantalla. Vamos a apagar la cámara mejor para concentrarnos en eso. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El caso 5. Caso 5. A ver, B está interesado en lograr que un banco le preste 100.000 soles, ¿no? Aquí tenemos al sujeto B que quiere obtener un crédito, ¿no? Pero en sus gestiones no ha tenido éxito. En esas circunstancias, el otro sujeto, el caso, ni conexiones con una entidad bancaria, promete a B que el banco X, el otro sujeto, ¿sí? Hay un compromiso de por medio, ¿no? Yo directamente como B no puedo obtener el crédito, pero sí hay alguien que puede obtenerlo por intercediendo sus buenos oficios, ¿no? Dice, entonces, en estas circunstancias, A, que tiene conexiones con la entidad bancaria, promete a B que el banco X se obligará a prestarle los 100.000 soles que necesita, ¿no? Quedando obligado a indemnizar a B con la suma de 10.000 en caso de que el banco no asuma este compromiso, ¿no? Las preguntas en este caso iban relacionadas a qué tipo de contrato es. Sí, pero podemos hacer un análisis previo antes de dar una respuesta, ¿no? A ver, en materia contractual hay un principio que se llama el efecto relativo de los contratos. La clase pasada hemos hablado de pactación servanda, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del efecto relativo de los contratos. ¿A qué se refiere este principio en materia contractual?
que los contratos vinculan solo a las partes, ¿no es cierto? Los contratos solo vinculan a las partes. ¿Qué significa esta situación? Que si A o B celebran un contrato, los efectos de ese contrato solo van a afectar la esfera jurídica de A y B. Los efectos de ese contrato no deben trascender hacia otro sujeto. Es decir, no pueden favorecer o perjudicar a un tercero. Entonces, aquí hay un criterio, ¿no? El famoso res inter alius acta, que significa que los contratos solo vinculan a las partes que los celebraron. No se puede relacionar, vincular o hacer extensivo el contenido de un contrato hacia un tercero que no participó en el contrato. Este es un principio que se usa mucho en los contratos, ¿cierto? Y A y B celebran un contrato de arrendamiento y existe por ahí un sujeto C, D o E. El contrato no va a beneficiar ni a perjudicar al sujeto B, C o D. A tiene que entregar el inmueble, B tiene que pagar la renta, y en consecuencia ese contrato solo estaría vinculando a estas dos partes. ¿Estamos? No hay afectación a terceros en situaciones que se hayan derivado de este contrato, ¿no? Entonces esa regla es la que se aplica normalmente en los contratos, pero hay algunas situaciones excepcionales Pero hay algunas situaciones excepcionales en las que los aspectos del contrato se extienden a terceros, ¿sí? Este podría ser el caso, ¿cierto? Fíjense, si ustedes asumen la solución de este caso y no conocen las excepciones a esta regla, es probable que no lo puedan solucionar y no puedan entrar en equívoco. O simplemente adivinen la solución del caso. Y esa no es la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos acá es, a ver, ¿quién se vincula con quién? A se vincula con B, ¿sí? ¿Qué hace B? B le promete A le promete a B que él puede obtenerle un crédito para que el banco le dé los 100.000 soles, le preste los 100.000 soles. Y además, si no lo logras, le puede indemnizar, ¿no? En caso de que el banco no asuma este compromiso, él se obliga a indemnizar. Este pacto es válido, obviamente, ¿no? Porque por ahí salen los contratos
ejemplo, contratos a favor de un tercero. A le compra un inmueble a B para que A le compra un inmueble a B, pero llegan al acuerdo que el inmueble finalmente sea entregado a C. ¿Ese pacto es posible? Este pacto también es posible. Ese pacto es admisible. Es admisible en sede contractual. Se llama contrato a favor de un tercero. De tercero. Yo pago por el inmueble. Si yo fuera el señor A, pago por el inmueble, el señor B no me va a entregar el inmueble. Le va a entregar el inmueble a C. Le va a transferir el inmueble al señor C. Ahí estoy pactando, estoy realizando un acuerdo, un pacto, con el que me pongo de acuerdo entre un pacto, un acuerdo entre A y B para favorecer a un tercero. Por eso se llama un contrato a favor de un tercero. Pero también yo puedo generar un contrato para que un tercero se vincule con otra persona, ¿no? Entonces, hay contratos en los que la idea es que quien contrata, en este caso el señor A, haga todas las gestiones ante el banco B, ante el banco X, para que le proporcione un crédito al señor B, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un contrato con obligación de un tercero, es decir, yo asumo el compromiso, o sea, prometo, ¿no? O sea, cuando hay una promesa de un tercero, ¿cierto? Yo asumo el compromiso de conseguirle el crédito a esta persona, ¿no? Este contrato es válido, ¿no es cierto? No hay ninguna situación ilegal, no hay ninguna situación que se oponga a la celebración de un contrato como este, ¿no? Entonces la idea es que nosotros podamos identificar si se trata de un contrato de tercero, un contrato con promesa de tercero, en este caso aquí lo que hay es que yo voy a involucrar a un tercero y ese tercero va a quedar vinculado con el señor B, ¿cierto? No sé, es probable que, a ver, ¿qué podría hacer el señor A para que le den un crédito al señor B? Yo creo que más o menos podría hacerse lo siguiente, ¿no? El señor A puede ir a la entidad bancaria y asumir con su patrimonio la condición de garante. Asume la condición de garante y el banco va a proporcionar el crédito al señor B. Entonces, si yo digo, a ver, voy a hacer la gestión para que el banco te otorgue el crédito, lo que tendría que hacer es ir al banco, gestionar el crédito, me va a decir, no, el señor B no puede ser sujeto de crédito por A, B, C motivos. Y el señor A puede decir, oye, pero yo puedo garantizarlo. Pongo en garantía, no sé, un inmueble, si fuera una hipoteca o cualquier otro bien, una garantía mobiliaria o una fianza bancaria, no sé, o suscribir un pagaré, no sé, no sé.
La cosa es que yo tengo cómo acceder a ese crédito y que finalmente termine en manos del señor B. Hay ahí la promesa de un tercero, ¿no es cierto? El tercero yo debo ver la fórmula para comprometer a este tercero y este tercero cumpla con lo que yo estoy buscando para satisfacer al señor B. Entonces, este tipo de contratos, si ustedes se dan cuenta, se generan como una especie de excepción al efecto relativo de los contratos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los contratos solo vinculan a las partes, nunca a terceros. Acá estamos relacionando a un tercero con el contrato. Entonces, para asumir un caso de esta naturaleza y resolverlo, tendríamos que conocer las excepciones al efecto relativo de los contratos, que son situaciones excepcionales donde el contrato involucra a terceros. ¿Sí? A ver, déjenme buscar el artículo del Código Civil para poder para poderles compartir y no tengan ningún tipo de problema. Porque le voy a compartir pantalla para que vayamos viendo, ¿ya? A ver, por aquí tenemos la definición del contrato a favor de tercero. Por el contrato a favor de tercero, el promitente se obliga frente al estipulante a cumplir una prestación en beneficio de tercera persona. A celebra un contrato con B, pero no va a favorecer a B, sino va a favorecer a un tercero. Por eso decía, yo A compro un inmueble al señor B, pero no para que me lo transfiera a mí, sino para que se lo transfiera a C. Ese es el contrato a favor de un tercero. Luego está la promesa de obligación o del hecho de un tercero, que es el caso que estamos viendo, ¿no? El contrato de promesa de obligación o del hecho de un tercero. Dice, se puede prometer la obligación o el hecho de un tercero con cargo de que el prometente quede obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero no asume la obligación o no cumple el hecho prometido respectivamente. ¿Qué se está comprometiendo aquí? Una obligación, no un hecho propiamente, ¿no? Por eso se llama promesa de obligación o del hecho de un tercero. Entonces la respuesta en este caso sería que se trata de un contrato de promesa de la obligación de un tercero. ¿Sí? Que está regulado en el 1470 del Código Civil. Y aquí en este caso, no solo la parte hace la promesa para encontrar un tercero que quede obligado a lo que quiere la parte interesada, sino que también se puede, o en todo caso se debería indemnizar
al contratante en caso de que no se pueda lograr esa promesa cumplida, ¿no? Por eso dice, quedando obligado a indemnizar al otro contratante si es que el tercero... A ver, un segundito, ¿eh? A ver, también en esa parte del Código Civil hay un tercer contrato que se llama contrato por persona a nombrar. En ese contrato, según el 1473, se puede convenir que se reserve la facultad de nombrar posteriormente a un tercero que asuma los derechos y obligaciones. Mira, aquí hay una diferencia con el primero. El contrato a favor de terceros tiene un tercero que va a ser favorecido con el negocio jurídico. Es decir, es como una especie de donación, ¿no? A, B se ponen de acuerdo, A le vende a B, pero B le dice, yo lo pago, pero le vas a transferir el inmueble al señor C. El señor C solo recibe el inmueble. Tiene que constar, obviamente, su aceptación y todo lo demás. Pero él no asume ninguna obligación, ¿sí? Por eso se llama a favor de tercero. Y en ese caso, en el último contrato que estamos hablando es contrato por persona a nombrar. Es decir, va a aparecer en el contrato una tercera persona, alguna de las partes se reserva la designación de esa parte que se va a hacer en el futuro y yo puedo decir, a ver, yo te compro el inmueble, pero nos reservamos el derecho para que este contrato ya no sea conmigo, sino a partir del 20 de diciembre sea con Pedro. Pero ¿qué condición asume Pedro? Asume la condición de parte con los derechos y obligaciones que se deriven del contrato. En cambio, en el contrato a favor de terceros, el tercero no asume ninguna obligación, solo asume los derechos que se deriven del contrato. En este último caso, el tercero sí asume derechos y obligaciones, ¿no? Por eso se dice facultad de las partes de nombrar a un tercero. El 1473 dice, al celebrar el contrato puede convenirse que cualquiera de las partes se reserve la facultad de nombrar posteriormente, por eso decía, posteriormente, a un tercero que asuma los derechos y obligaciones derivados de aquel acto. ¿Sí?
Entonces hay tres contratos que aparecen como una excepción a esta regla del efecto relativo de los contratos. El contrato solo vincula a las partes, es cierto, pero luego vienen las excepciones que aparecen por aquí, ¿no es cierto? Contrato por persona nombrada, contrato de promesa de obligación o del hecho de un tercero, porque son dos cosas diferentes. Una es una promesa para que alguien se obligue en términos obligacionales y la otra es simplemente para el cumplimiento de un hecho. Y el famoso contrato a favor de un tercero. ¿Sí? Contrato a favor de un tercero. Hay diferencias sustanciales entre el primero y el tercero y entre el primero y el segundo, ¿cierto? Porque en este caso el segundo lo que busca es que una de las partes se prometa que alguien que no está en el contrato asuma una obligación a favor de la parte contraria. ¿No es cierto? A no podía sacar un crédito en el banco, viene B y le dice, oye, yo puedo obtener el crédito. Voy a hacer que el banco X te dé un crédito y si no lo logro, te voy a indemnizar con una cantidad X. ¿Asumes el contrato? Bueno, se asume el contrato, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos que decir sobre ese tema, ¿verdad? Aquí la respuesta es el contrato de promesa de obligación de un tercero, ¿no? Distinto al contrato a favor del tercero, distinto al contrato por persona no. ¿Sí? Entonces no se olviden, este caso estaba pensado para que este casito es chiquito, fíjense, tiene 4 líneas, pero tiene en su contenido bastante teoría, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque tiene que ver con el famoso efecto relativo de los contratos, el res inter alios acta, las excepciones al efecto relativo, si los contratos solo son entre las partes o pueden favorecer o perjudicar a terceros, etcétera, ¿no? Y ya hemos visto que la legislación admite que estos contratos puedan involucrar a terceros, ¿sí? Veamos a ver este otro casito. Aquí es este caso. Juan vende a Pedro una casa, ¿no? Volvemos a lo mismo, hacemos esto, una compra-venta, un inmueble. Ambas partes convienen que el precio será cancelado en el momento en que se eleva a escritura pública. Y la casa será entregada a Pedro luego del fallecimiento de María. Y se nos pregunta aquí si se trata de una condición o de un plazo. Tiramos la figura.
Entonces, aquí hay una compraventa, ¿verdad? Se entiende que tratándose de un contrato de prestaciones recíprocas, ambas prestaciones se deben dar de forma correlativa, ¿no? ¿Cierto? Es un doy para que dice. Si yo pago el precio, deberían entregarme el inmueble, ¿no es cierto? Pero que hay un pacto, digamos, un poco diferente al que se ve todos los días, ¿no? No es un contrato regulado de los que se dan en el día a día, ¿no? Porque Juan le compra a Pedro y Pedro le entrega el inmueble y Juan recibe el precio, ¿no? Ese es el contrato que se celebra en el día a día. Aquí no hay esto. Aquí hay pactos especiales, ¿no? El primer pacto especial es el pago del precio. ¿Cuándo se va a pagar el pago del precio? A elevar la escritura pública. Este es un pacto también común y corriente, no tiene mucha complicación. Cuando ustedes compran un inmueble, normalmente en los documentos aparecen pactos con los que las partes se quieren asegurar, hacen la compraventa, llevan la minuta al notario, el notario bloquea la partida registral y una vez bloqueada la partida registral no puede ingresar nada hasta que la escritura de compraventa se inscriba, ¿cierto? Salvo que pase alguna situación anómala, ¿no? Entonces, si yo pongo en la minuta que el pago se va a realizar al momento de la escritura pública, no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Se hace la minuta, se eleva a escritura pública y en ese momento en el que se firma la escritura pública de transferencia de la propiedad, el comprador le entrega el cheque de gerencia al notario, el notario da fe de entrega de ese cheque, inclusive lo incorpora como inserto en la escritura pública, y luego lo agrega como inserto en la escritura pública, y luego el comprador se va con su cheque y el vendedor ya tiene la escritura firmada. Lo único que le falta es que pasen el parte a los registros públicos, ¿no? Entonces, ese no es un pacto, digamos, novedoso, ¿no? No es un pacto, es un pacto que se da cotidianamente. La entrega del inmueble sí es un tema un poco complicado, ¿no? Porque está supeditado a un hecho futuro e incierto. Incierto en el sentido que no se sabe cuándo se va a producir. En este caso, ¿no es cierto? Porque la muerte puede llegar en una hora, en 2 días o un par de segundos, ¿no? Nunca se sabe. Pero igual todos vamos a morir, ¿no es cierto? Se va a producir sí o sí, ¿no? Entonces, se trata de un hecho futuro incierto y que no es posible
no depende de la voluntad de las partes, ¿no? No puede ser manipulado por las partes. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de un hecho futuro, ¿cuál es el hecho futuro? El fallecimiento de María. Es cierto, porque no se sabe cuándo se va a producir. No se sabe si María se muere mañana, de acá a 10 años. De repente es longeva y se muere a los 99. No supera los 100, no lo sé. Y que no puede ser manejado por la voluntad de las partes. Es decir, que no puede ser controlado por las partes. No podemos nosotros algo que alguien vaya y le mete un tiro a María, ¿no? Y la maten. Con lo cual ya se habría cumplido este hecho futuro e incierto. Cuando hablamos de un hecho futuro incierto y que no es controlado por la voluntad de las partes, hablamos de una condición. Aquí se dice que el negocio jurídico es condicional. Está sujeto a condición. ¿Qué le dicen? Que es un negocio jurídico modal. Hay alguna situación que está afectando el negocio. Entonces se nos pregunta aquí si esta es una condición o un plazo. La pregunta tampoco no es sencilla, ¿no? Si usted no sabe nada de condición o plazo, que son las modalidades del negocio jurídico, podría ser que no den con la respuesta o puedan adivinar la respuesta. La idea en este caso es que el evaluado tenga conocimiento de la materia que se está preguntando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es lo que en teoría se llama la condición suspensiva. ¿Cuándo se presenta una condición suspensiva? Cuando el negocio jurídico va a desplazar, va a generar los efectos jurídicos que buscaban las partes, en tanto se produzca un hecho futuro incierto y que no pueda ser controlado por las partes. ¿Cuándo Juan va a recibir el inmueble? Cuando muera María. El fallecimiento en un hecho futuro e incierto y no controlado por las partes en el futuro se llama condición suspensiva. ¿Sí? Veamos igual en este caso a ver qué encontramos en nuestra legislación. Entonces vamos a ver qué dice nuestro código en relación a este tema, ¿ya?
Por aquí vamos, a ver. Habíamos hablado de las modalidades del acto jurídico, ¿verdad? Aquí en el caso habíamos puesto que se trata de un negocio jurídico modal, ¿sí? Entonces, si hablamos de un negocio jurídico modal, tendríamos que ir a ver qué dice nuestro código sobre esto, ¿no? Vamos a compartir pantalla para que se vea. A ver, veamos aquí, miren. Modalidades del acto jurídico. Cuando hablamos de modalidades del acto jurídico, vamos a ver cuáles son las que se presentan, ¿no? Dice la condición suspensiva, claro que aquí dice invalidación del acto por condiciones impropias. La condición suspensiva es la que hemos estado hablando, ilícita o la física jurídica imprescindible que invalidan el acto. Hay condición resolutoria también. ¿De cuál de ellas estamos hablando aquí? De la condición suspensiva. Porque los efectos del contrato están supeditados, los efectos jurídicos que describe el contrato están supeditados a un hecho futuro incierto que no puede ser controlado por la voluntad de las partes, ¿sí? Luego también vienen los plazos suspensivos o resolutorios, que es la otra condición que pueden tener los negocios jurídicos, ¿no? Entonces son dos las modalidades del acto jurídico. Implementar dentro del negocio una condición que pueda ser esa suspensiva o resolutoria. La condición suspensiva significa que los efectos del negocio quedan supeditados a un hecho futuro incierto y que no puede ser manejado por la voluntad de las partes. En cambio, la condición resolutoria hace que si se produce un hecho futuro incierto y que no puede ser manipulado por las partes, el negocio jurídico pierde los efectos jurídicos que venía desplegando, ¿cierto? Uno es un hecho que se va a dar en el futuro que pueda generar efectos jurídicos y el otro, la condición resolutoria, sirve para hacer cesar los efectos del negocio. Igual en el plazo, ¿no? En el plazo, hay plazo, está por aquí, hay plazos suspensivos donde el negocio jurídico no va a tener efecto hasta que se cumple el plazo, y hay efectos resolutorios, que es el plazo que una vez cumplido, el negocio jurídico deja de sufrir sus efectos, ¿no? Y por aquí está la definición misma del plazo, ¿no? Cuando el plazo es suspensivo, el acto no surte efecto mientras se encuentre pendiente. ¿Estamos? Yo tengo una letra de cambio que vence en enero del 24. Este es un plazo suspensivo. ¿Sí? Pero si yo tengo un contrato
y digo que ese contrato termina indefectiblemente el 31 de diciembre de este año, ese sería un plazo resolutorio, ¿no? Creo que es más fácil entender los plazos suspensivos y resolutorios. En el caso de la condición suspensiva y resolutoria, está supeditado un acto que se va a producir en el futuro, pero que tiene la condición de incierto, ¿sí? Y que además no puede ser manejado por las partes. Eso no lo dice la ley, ¿ya? Eso lo dice la teoría. La teoría da esas tres características para la configuración de una condición. Que sea un hecho futuro, que sea un hecho incierto y que sea un hecho que no pueda ser controlado por las partes. Si el hecho puede ser controlado por las partes, ya no es una condición suspensiva. No, yo te voy a donar un vehículo, si en la universidad, si en el curso X logras una nota final de 19, ¿sí? Esto va a depender de un montón de circunstancias, ¿no? Que asistas al curso, que de tus exámenes, que cumplas con tus trabajos, y que tus trabajos sean de calidad, de tal forma que te puedas obtener un 19. De repente la valla es muy alta, pero ese es el acuerdo, ¿no? El hecho futuro, pues, estamos a mitad de ciclo y no se sabe si lo terminarás o no, incierto, pues no se sabe si el curso va a durar, lo vas a terminar, te vas a morir antes, no sé. Y no puede ser manejado por las partes, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta segunda pregunta, perdón, este segundo caso. Esta parte de esta parte en relación a la entrega del inmueble grafica lo que se conoce en contratos como un contrato modal. Los contratos modales pueden tener condiciones o pueden tener plazo. Aquí nos encontramos frente a lo que se conoce como la condición suspensiva. Sí, esa sería la respuesta aquí, ¿no? Veamos a ver otro casito, ¿ya? A ver, ¿qué dice el caso? La técnica que ya les enseñé, hay que ver quiénes son los sujetos. Celso le vende a Ricardo. Hay una compraventa. Hay una compraventa. ¿Cuál es el objeto de la compraventa? Es una nave. Y Celso vende a Ricardo una nave. Ricardo compra la nave con el fin de dedicarla a la pesca. Hecho que no es de conocimiento del vendedor.
comprador y vendedor creen erróneamente que la nave existe al momento de celebrar el contrato, pero días antes ya había naufragado. El interesante. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un caso en el que hay una compraventa de un bien entre Celso y Ricardo. Celso es el vendedor y Ricardo es el comprador. Es una nave que se iba a dedicar a la pesca, pero que ambas partes desconocen al momento de celebrar el contrato que ya no existía. La pregunta es si ese contrato es nulo o ineficaz. Y si se trata de la falta del objeto del negocio o se trata de un supuesto de fin ilícito. Y para ahí, ¿qué falta? ¿Objeto o fin ilícito? ¿Es válido o es nulo? Eso es lo que se preguntaba. O sea, las opciones de esta pregunta venían enfocadas a este tema. Aquí hay que hacer un análisis respecto de, primero, a ver, veamos el objeto, ¿no es cierto? Veamos algo del objeto. ¿Cuál es el objeto de todo contrato? Los contratos, a ver, ya esto lo sabemos. Pueden ir de las obligaciones, esto lo sabemos. A su vez, las obligaciones eran prestaciones. Estas prestaciones, en realidad, deben ser. ¿Sí? Entonces, de por medio siempre en un contrato se pueden generar prestaciones a cargo de una de las partes o a cargo de ambas partes, ¿no? En este caso, ¿qué prestación se resolvió? La de transferir lo que hizo en este caso es Celso se obligó a transferir una nave. Pero aquí aparece un hecho, extraño, ¿no? La nave ya no existe.
Entonces, si la nave ya no existe, lo que tenemos es un supuesto de nulidad, de anulabilidad, de resolución, no sé. ¿Es un supuesto de invalidez o un supuesto de ineficacia? ¿Qué pasa cuando la prestación que se han prometido las partes devienen imposible? Hay un supuesto de imposibilidad. Hay imposibilidad del bien objeto de la obligación. Porque si no existe, no se puede. ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando el bien objeto de la obligación ya no existe? El contrato se debe mantener, el contrato debe extinguirse. ¿Qué debe pasar? A ver, veamos allá. Una diapositiva para que vean. Voy a compartir esta diapositiva para que vean. Voy a compartir esta. Fíjense, en este cuadrito que ustedes están viendo, hay tres situaciones por las que se puede generar la resolución contractual. El primer supuesto que ustedes están viendo es por imposibilidad sobreviniente de la prestación. Es decir, que ya celebraron el contrato y hay alguna situación que ocurre después de la celebración. Una vez que se ha celebrado el contrato, hay algo que hace perecer el inmueble. Algo que genera que el bien que ustedes habían ofrecido entregar o el bien que hubieran ofrecido recibir ya no existe. Pero esta es una situación en la que se genera la resolución contractual por imposibilidad sobreviniente de la prestación. Y por aquí se dice, se puede entender como imposibilidad de cumplimiento aquella que no puede ejecutarse en absoluto. También incluye a que en una prestación posible al momento de prestacionar, el acuerdo luego se le opone obstáculos extraordinarios que solo pueden vencerse mediante un sacrificio absolutamente desproporcionado. Y tenemos el 1431, que más o menos nos da una respuesta a este tema de la imposibilidad de la prestación.
En los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a cargo de una de las partes deviene imposible, es decir, ya se celebró el contrato, pero hay alguna imposibilidad después de la celebración, dice, sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto de pleno derecho. ¿Sí? El contrato queda resuelto de pleno derecho. En este caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo recibido. Si hubiera eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en este caso? La imposibilidad se ha producido después de celebrar el contrato o antes de celebrar el contrato. Esa es la pregunta, ¿no? No es tan sencillo el caso. Para esto, ustedes tendrían que conocer cuándo se produce la resolución por imposibilidad sobreviviente, porque ya estamos quedando en eso, ¿no? Imposibilidad sobreviviente, por aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un caso de imposibilidad sobreviviente, que es un caso, digamos, sencillo, ¿no? Lucina acuerda la entrega y el pago con Juan de una bicicleta en el Jockey Plaza por el monto de 1.000 soles para este día. Siendo el día de la entrega, Lucina se acerca al lugar acordado sin percatarse que se acercarían dos ladrones, le empujan y le quitan la bicicleta. Ya no va a poder cumplir con la prestación. Y entonces Juan y Luciana, lo único que les queda es resolver el contrato. Si Luciana ya hubiera recibido los 1.000 soles, tendría que devolverlos, ¿cierto? Porque no es posible que alegue que le robaron el vehículo cuando lo iba a entregar. Y ahí viene un tema que está vinculado a la teoría de los riesgos, ¿no? O a la teoría del riesgo. A veces cuando hay situaciones de esta naturaleza, que es lo que sucede en las compraventas internacionales, eh, las partes se agencian de seguro, ¿no? Y entonces alguien asume el riesgo de que las mercaderías lleguen a un puerto extranjero y lleguen al Perú de otro puerto en las condiciones que la parte que hace el contrato quiere, ¿no? Si trae un vehículo, trae una refrigeradora, trae un televisor, trae una computadora, debería recibirlas en óptimas condiciones. Pero si ocurre que el bien llega deteriorado, llega en malas condiciones, o simplemente no llega, porque algo pasó, hay que ver en el contrato quién asume el riesgo, ¿no? Normalmente esos contratos están respaldados por seguros, ¿no? Que coberturan algunos riesgos, por ejemplo, la pérdida, el deterioro, qué sé yo, la sustracción, lo que puede ocurrir, ¿no? Y hay que ver quién asume el pago del costo del seguro, ¿no? Pero en una compra-venta entre Juan y Pedro es un poco difícil contratar un seguro por una situación así tan cotidiana. Entonces, si la cuestión fuera así, a ver, creo que ahí comienzan por aquí, si la cuestión fuera así, la descartamos que la respuesta sea que el contrato sea ah, válido y con posibilidad de resolverlo, ¿no? Hay que ir un poco más atrás. A ver, voy a dejar de contar. Me escribe, por favor, no sé quién escribió por ahí, si sigue el eco para poder, porque a veces hay que salir y volver a entrar. Alguien escribió por ahí, se veía en eco, me vuelve a confirmar o a decir si no continuamos.
Bueno, no me escribe, parece que tenemos entonces estábamos aquí, ¿no? Descartamos entonces la resolución como fórmula para resolver el caso, ¿no? El remedio de la resolución me parece que no es el adecuado, porque el Código Civil habla de imposibilidad sobreviniente. Y aquí dice que días antes de la celebración del contrato ya no existía el bien. No es una situación que se produjo después de celebrar el contrato, que es el supuesto en el que se pone el 1431 que hemos analizado hasta el momento, ¿sí? Sino que el objeto antes de la celebración no existía. ¿Estamos? Entonces, si el objeto del contrato no existía, si el objeto del contrato no existía, en este caso, la nave no existía al momento de celebrar el contrato, la pregunta es, ¿qué le faltaba al contrato? ¿Objeto o fin ilícito? Descartamos el fin ilícito porque obviamente cuando se nos dice que el inmueble, perdón, la nave ha naufragado, significa que ya está hundida, que ya no sirve, y en consecuencia el bien se extinguió. ¿Estamos? Y si ya se extinguió, el objeto del contrato no existe y no se pueden celebrar contratos con objetos extinguidos. Entonces, por ahí está. Fíjense qué importante es ponerle el subrayado a los datos interesantes que nos pueden ayudar a resolver el problema, ¿no? Entonces, si ustedes de repente les ponían acá, después de celebrar el contrato, la nave se hundió por un naufragio, sin culpa de las partes, de repente estaba apoderado por ahí en algún sitio, la respuesta ya no sería la nulidad, sino sería la resolución por la imposibilidad de sobrevivir. En este caso no hay una imposibilidad sobreviniente del cumplimiento de la prestación, sino que se celebró sin conocimiento de las partes, porque si una de las partes lo sabía ya era fin ilícito, ¿no? Ya es que alguien estaba tratando de, o de repente podríamos hablar también de una figura diferente, pero si una de las partes sabía que ya no existía y lo vende, ya habría otras figuras, otras vertientes que se hubieran abierto para discutir el tema, ¿no? Pero acá ni el comprador ni el vendedor sabían que el inmueble, que en este caso la nave, ya no existía. Pero, ¿cuál es el tema aquí, no es cierto? Como la nave ya no existía al momento de celebrar el contrato, lo que se ha hecho es celebrar un contrato con algo que no existe. Y ahí podríamos señalar que lo que existe es una imposibilidad del objeto, no es una imposibilidad sobreviniente. El objeto no existe. Y si el objeto no existe, le falta uno de los elementos estructurales del negocio. Nos vamos a la ineficacia estructural, ¿no es cierto? Al nacimiento, al origen del acto. Al momento de celebrar el contrato, si la nave no existía, no se podía contratar sobre esa nave. Y en consecuencia, yo creo que la respuesta es que el contrato es nulo y la causal por la que se puede cuestionar este contrato es por el objeto, no por la finalidad, porque obviamente vender una nave en nuestro sistema, una embarcación, es un negocio jurídico lícito. Si no está prohibido, no está vedado por el ordenamiento jurídico. Las partes han celebrado un contrato válido desde la óptica que está aceptado por nuestro ordenamiento jurídico.
pero inválido en relación a que inválido en relación a que se celebró un contrato sobre un bien que no tenía existencia. Ahora sí es posible, un segundo. Les decía que los contratos se pueden celebrar con bienes que no existen, ojo, pero que pueden tener existencia futura, que no es el caso. Ahí hablamos de contratos sobre bienes futuros, que está también aceptado por nuestro ordenamiento jurídico. Y acá es un bien que no existe antes de la celebración y ya no va a existir más, porque ya está naufragado, hundido, ya no sirve. En cambio, en los contratos con bienes futuros, los bienes no existen, pero van a existir. ¿Cierto? Por ejemplo, yo compro un departamento en el Girón Azángaro 1047, departamento 8. Y cuando voy al 1047 de Azángaro no hay nada más que un terreno baldío. Y que van a iniciar la construcción recién, ¿no? La pregunta es, ¿yo puedo comprar un bien que no existe? Sí, si va a tener existencia en el futuro. Porque ese contrato está sujeto a una condición suspensiva. Hemos analizado hace un rato la condición suspensiva, ¿cierto? Hecho futuro, incierto, y que no puede ser manejado por la voluntad de las partes. Pero la contratación sobre bienes futuros está condicionado, ahí está la condición suspensiva, está condicionado a que el bien exista. Si el bien no existe, ese contrato no despliega los efectos jurídicos que se buscan a las partes, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar aquí cuando la prestación deviene imposible y esa imposibilidad se genera después de celebrar el contrato, remedio la resolución. Cuando se celebra un contrato sobre un bien que no existe y que no va a tener la posibilidad de existir, nulidad por falta de objeto. Y cuando el bien no existe, pero tiene la posibilidad de existir, ahí hablamos de la compra-venta de bien futuro. Son contratos válidos. Porque el objeto, si hablamos de un bien como objeto, no existe en el momento de la celebración del contrato, pero va a existir en un momento posterior. ¿Sí? Entonces, la pregunta no era tan sencilla. El caso, como les digo, tiene 4 líneas, igual que la anterior, pero tiene vinculada un conjunto de argumentos teóricos que si no se conocen y no se saben diferenciar, podemos meter la pata, ¿no? Si no conoces con precisión las estructuras teóricas, es probable que te hubieras confundido con la resolución por imposibilidad sobreviviente, cuando no es un supuesto de imposibilidad sobreviviente, sino es un supuesto de inexistencia del objeto antes de la celebración, por lo cual el negocio jurídico es nulo. ¿Sí? Pero les doy un agregado adicional que también deben tener en cuenta que es posible en nuestro medio celebrar contratos sobre bienes que no existen, pero tienen la posibilidad de existir. A eso lo llamamos contratos sobre bienes futuros. ¿Sí?
Es- Esos son los contratos que se celebran todos los días en el mundo inmobiliario, ¿no? Se compran departamentos que todavía físicamente no existen. Claro, la idea es que compremos un departamento que ya tenga existencia, que tenga puertas, ventanas, baños, todo, ¿no? Que sea registrado, que tenga todo saneado en el registro, ¿no? Esa es la idea. Pero con el boom inmobiliario, la gente que se dedica a la actividad inmobiliaria, para poder construir necesita financiamiento. Y si los bancos no le proporcionan el financiamiento o no es suficiente, ellos pueden ir colocando ya sus departamentos y recibiendo el dinero de aquellos que van a ser beneficiados. Por eso hablamos de bienes de, de los contratos sobre bienes futuros. A ver, espero que les haya quedado claro esto. Si los confundí un poco más, no lo sé, pero bueno, esperemos que sí. Bien, veamos este caso adicional. A ver. Vayan leyéndolo, por favor, para explicar, ¿ya? Veamos este caso. Tenemos aquí un contrato de arrendamiento, subrayamos, entre A y B. Plazo 2 años. ¿Cuál es el plazo máximo de los contratos de arrendamiento? Eso tienen que tenerlo claro, ¿eh? Según nuestro código, 10 años. ¿Y qué pasa si yo celebro un contrato de 20 años, 15 años, 18 años? La ley dice, lo puedes hacer, pero el plazo se va a reducir a 10. O sea, no va a surtir efecto el pacto, porque la ley señala que el plazo máximo es de 10. No se puede exceder a esos 10 años. Puedes llegar al noveno y celebrar un nuevo contrato y tendrías 18 años, ¿no? O puedes hacerlo por 10 años y una semana antes lo terminas, ¿no? O hacer un contrato. Hay una renta mensual
Veamos si ese dato es esencial. 1000 soles. Dice, para cada 15 días, no, perdón, se pagará los días 15. A los pocos días de celebrar el contrato, B, con autorización de A, de su posición contractual de arrendatario. ¿Sí? A ver, dice, A arrienda al señor B por plazo de 2 años. Renta mensual de 1000 soles, paga cada 15 los días de cada 15 cada mes. ¿Qué pasó aquí? Que el señor B, que era el arrendatario, con autorización de A, cede su posición contractual de arrendatario al señor C. Primero veamos qué contrato es, ¿ah? Veamos que esta no da arrendamiento. En los contratos normalmente se aceptan para cambiar los elementos subjetivos del contrato, se acercan 3 figuras, ¿no es cierto? Primero la sección de derecho, la sección de protección contractual y la innovación. En este caso no va a ser subjetiva, ¿no? Podemos hablar de una sección de derechos. En este caso podemos hablar de una sección de derechos. No, porque no hay ningún derecho de crédito. Si hubiera sido un mutuo, probablemente sí, ¿no? Aquí lo que hay es un contrato de arrendamiento en el cual alguien entrega la posesión del bien y el otro paga la renta. Esa es la dinámica de un contrato de arrendamiento. La cesión de derechos se da fundamentalmente cuando hay un crédito de por medio y yo tengo la condición de acreedor. Y la otra parte tiene la condición de deudor. Y normalmente está cimentada cuando hay muchos, es decir, cuando hay un préstamo o entrega de dinero que deben ser devueltos. Pero sí parece que hay una cesión de posición contractual, ¿no es cierto? Porque si el dato nos dice que B le cede su posición contractual con una autorización de A, es que hay una trilogía, ¿no? Es decir, hay un acuerdo entre el ente cesionario y cedido. Una diferencia entre cesión de derechos
y cesión de posición contractual es que, por ejemplo, si hubiera sido una cesión de derechos y hubiera sido un mutuo solo el contrato hubiera sido celebrado entre B y C. Y luego de celebrar este contrato se comunica A. Esa es la dinámica de una cesión de derechos, ¿cierto? Repito. Si esto hubiera sido un mutuo y si hubiera celebrado una sesión de derechos, solo deberían participar en esta sesión B y C. Y le comunicarían a que se produjo la sesión de derechos. En cambio, si hubiera sido una sesión de posición contractual, en este caso debería participar A, B y C. Y aquí hay anuencia o aquiescencia de los tres, ¿no es cierto? Debe ser la posición contractual al señor A, perdón, al señor C, con autorización de A. Entonces, la autorización de A es vital para ver si hay una sesión de posición contractual. Y la innovación subjetiva es una figura también en la que se cambia uno de los sujetos de la relación jurídica obligacional por otro. Se parece un poco a la sesión de posición contractual. ¿Sí? Por ejemplo, una de las figuras de innovación subjetiva es la innovación por extromisión, donde sin la intervención de uno de los sujetos, alguien asume la posición de uno de los sujetos que aparecen. Digamos, el contrato está celebrado entre A y B, y viene C y le dice a la señora que quiere ocupar la posición de B. No le piden autorización, no le piden, no le piden ningún tipo de consentimiento, simplemente hay un reemplazo, pero el negocio es entre A y C, B no participa. ¿Qué sucede en este caso de la innovación? Cuando hay innovación, fíjense, la cesión de derechos y la cesión de posición contractual implican que nos encontramos en el mismo contrato. O sea, el contrato origen, aún con la cesión de derechos y la cesión de posición contractual, es el mismo. En cambio, la innovación implica la existencia de un nuevo contrato. En este caso, hay innovación por extromisión, no hay innovación por extromisión. ¿Por qué? Porque no se reemplaza, un sujeto no reemplaza a otro y genera un nuevo contrato. Porque por extromisión hay ese reemplazo de una parte por otra, ¿sí? Pero se genera una nueva relación jurídica entre el sujeto A y C, quedando fuera el sujeto B, ¿no? El sujeto A y el sujeto B. Un ejemplo de innovación por extromisión para que se entienda rápido es, a veces alguien compra un departamento. Ese departamento tiene un teléfono. Digamos que estamos en los 80, creo que eso pasaba en los 80, ¿no? Y ese teléfono, esa casa tiene teléfono. Pero ¿qué pasa? Ese teléfono tiene una deuda. Yo quiero seguir contando con la línea de crédito. El inmueble lo compré en un remate, pero esa numeración tiene un teléfono. Yo quiero seguir gozando con ese teléfono, pero hay un vínculo entre la empresa de telefonía y esta persona que ya no vive ahí. Yo lo que quiero es reemplazar al titular del teléfono. ¿Con quién tengo que hacer el negocio? Con la empresa de telefonía para que me ceda el número telefónico y se mantenga en el vínculo.
Pero ¿qué va a generar eso? Una nueva relación jurídica entre la compañía de teléfonos y yo. Desaparece el señor que era titular de teléfono. Entonces es una innovación por desprotección, ¿cierto? ¿Qué pasa con la innovación? Genera un nuevo contrato. Y por aquí las preguntas era si se trataba de una innovación objetiva o una innovación subjetiva. No hay innovación. Es decir, no hay un nuevo contrato, no hay una nueva relación jurídica obligacional, es la misma. Por eso se pregunta también otra pregunta en este mismo escenario, era si se trata de un mismo contrato o de un nuevo contrato. Si sigue siendo el mismo contrato, estamos hablando o de cesión de posición contractual o de cesión de derecho. En este caso, obviamente, estamos hablando de cesión de posición contractual, ¿verdad? Vamos a ver nuestro código, a ver qué dice. ¿Qué dice el Código Civil sobre la innovación? Fíjense, por la innovación se sustituye una obligación por otra. Es decir, se genera una nueva relación jurídica obligacional. Para que exista innovación es preciso que la voluntad se manifieste indubitablemente en la nueva obligación. Y ahí viene la innovación objetiva, que es cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación primitiva por otra. No es el caso, ¿no es cierto? En la misma prestación, el arrendamiento. La subjetiva, activa. La innovación por el cambio de acreedor se requiere además del acuerdo entre el acreedor que se sustituye, el sustituido y el asentimiento del deudor. Y luego viene la innovación por extromisión. La innovación por extromisión puede efectuarse aún en contra de la voluntad del deudor primitivo. No es el caso porque todos participaron acá, ¿no?
tanto el arrendador, el arrendatario, como el tercero, ¿no? Entonces, en este caso, descartamos que se trate de una innovación, ¿no? Porque el contrato es el mismo, el contrato no ha cambiado, no se ha modificado. Las partes siguen siendo las mismas, ¿no es cierto? Lo único que ha habido es una cesión de posición contractual. Pero la pregunta para confundir al evaluado sería una innovación, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que tomar en cuenta es si tenemos clara la idea de innovación, ¿no? La innovación obviamente implica la existencia de una nueva obligación, y esa no da lugar a una nueva, la obligación es la misma, la entrega de la posesión y el pago de la renta. No hay un cambio de obligación, solo hay un cambio de un elemento subjetivo. Pero ese elemento subjetivo, el cambio de ese elemento subjetivo le hace, en este caso de la renta, el cambio de arrendatario por otro, no genera una nueva obligación y en consecuencia un nuevo contrato, es el mismo contrato. Entonces la cosa va por ahí, ¿no? Porque las preguntas iban en relación a si hay una innovación objetiva o subjetiva. Descartamos la innovación porque la innovación genera una nueva obligación y ese no es el caso, ¿no? La obligación es la misma. Y se pregunta también si el contrato sigue siendo el mismo, y la respuesta es sí, sigue siendo el mismo contrato. Lo único que ha habido es un cambio de uno de los sujetos por otro, ¿no? En este caso, del arrendatario. El arrendatario sale de la relación jurídica material o sustantiva e ingresa a otro. Y bueno, aquí nos vamos a quedar, salvo que haya alguna pregunta, interrogante, alguna inquietud de los oyentes. De lo contrario, nos estaríamos quedando aquí. Jóvenes. Bueno, entonces, Henry, si estás ahí, ya hicieron la sesión, me despido, ya nos veremos la próxima.